sublime, reinas con poder, solo en tu nombre, Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más. Ok, arranquemos como siempre tomando la lección. Los que toman apuntes, empiecen a dar ideas de qué predicamos hace 8 días, porque hoy seguimos lo mismo. Hoy seguimos hablando de la común unidad, la común unidad. Y hablamos de, básicamente como común unidad, unidad. ¿Qué hablamos de la unidad? ¿Alguien que me acuerde de qué hablamos de la unidad? Los que toman apuntes, los que se conectan, escriban ahí en las redes si ustedes me transmiten. ¿Nadie, nadie? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan? ¿Somos qué? Somos uno con el Padre, gloria a Dios. Yo no me he dado cuenta que, ¿cuál es la palabra básica de community? ¿Cuál es el fundamento de la palabra de community? Efesios 4, 12 a 16. Y yo no me había puesto a analizar los contextos anteriores. Recuerden que la palabra es solamente el texto, no es solamente el texto, sino es un contexto, lo que dice después y lo que dice antes. Y me puse a escudriñar Efesios todo 4 otra vez, nuevamente uno ve y va a la palabra y fue tremendo porque estaba armando una enseñanza, pero cuando me encuentro con Efesios 4, 1 al 6, cambié la enseñanza porque habla de unidad. Entonces, es impresionante cómo el ADN de Community se ve reflejado no solamente en 12 al 16, sino desde el versículo 1. ¿Y a qué voy con esto? Que estamos trabajando las metas y objetivos. Y estaba diciéndoles yo que quiero llevar que el ADN de Community se impregne en su vida. De que community es comunidad, que significa dos cosas, cooperación y comunidad. Estábamos hablando hace 8 días que la parte de la cooperación y comunidad es servir constantemente no solo a nuestra comunidad, sino a otros, enseñar que a todos los que podamos, lo que vimos ayer en ese taller magistral, que somos hijos de Dios, formar líderes y personas incluyentes que impacten en su entorno y en su comunidad. Entonces, lo que anoche leí y lo que todos estos días estuve preparando, realmente me conmovió mucho, porque realmente me sigue hablando de una común unidad. Y quiero que vayamos a Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6. Bueno, y recuerda que hoy hay una poderosa palabra que alimenta nuestro espíritu, pero también hay un poderoso asado que alimenta nuestra carne. Hoy estamos haciendo vamos a hacer un asado porque vamos a hacerle un shower a los muchachos que trabajan con jóvenes que van a tener próximamente un bebé. Se les hizo la invitación por Zoom para que estén conectados, entonces va a haber hoy doble porción, dice uno, va a haber doble porción, palabra y carne al piso. Entonces voy a leer Efesios 4, 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Va 2 veces que nos dice vocación. El quinto dice: un Señor, una fe, un bautismo. El 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. ¿Me llamaron, no? Ok, amén. Entonces vemos que en estos primeros 6 versículos de Efesios 4, el prefacio es como el abrebocas. Lo que viene hablando es acerca de la unidad en el Padre, en el cuerpo, en el Hijo, en el Espíritu. Y des en cuenta cómo concatenamos todo con nuestra visión y nuestra misión: edificar a los santos. Pero si nosotros no entendemos la porción de la unidad, va a ser muy complicado que nosotros empecemos edificando desde la unidad de nuestra casa hasta impactar comunidades, que es realmente lo que la iglesia relevante que hablamos hoy debería ser. La iglesia relevante no es la que tiene las paredes negras, las luces, el mejor sonido,
la mejor presentación de alabanza. Esa no es la iglesia relevante. La iglesia relevante hoy son comunidades que están impactando la sociedad, comunidades que están impactando desde su casa hacia la sociedad. Si esta sociedad no nos ve a nosotros como como una esperanza también. Si no conocen a Jesús, que te conozcan a ti para que tú les presentes esa esperanza. Pero eso lo traerá la unidad, la común unidad. Entonces, la explicación en los estudios de este primer versículo donde Pablo está hablando, él estaba en las cárceles, él estaba preso en ese momento. Y la traducción original dice, dice Pablo, en la traducción original dice, el hecho de que esté en prisión. Ese primer versículo dice, el hecho de que esté en prisión no disminuye en lo más mínimo mi certeza de que estoy en Cristo Jesús. Vea esa revelación de Pablo, que pese a su circunstancia, él estaba diciendo que pese a lo que él estuviera pasando en su vida, realmente no iba a olvidar cuál era la certeza que tenía en Cristo Jesús. Él está hablando de una situación como la que tú y yo podemos presentar hoy. Él tiene una situación aún más triste porque estaba en las cárceles. Pero esta situación fácilmente él lo pudo desviar del propósito y plan que tenía Dios para él. Esta situación de estar metido en la cárcel pudo desviar sus ojos de la atención que era Jesús. Pero más que la atención de Pablo de tenerlos en Jesús, el poder y la atención de Pablo era poder mantener la iglesia, ¿qué? Unida. Porque él desde sus mazmorras escribía a las demás iglesias y les hablaba siempre del amor del Padre, del amor de Jesús y de la unidad. En la unidad, hablamos hace 8 días que decíamos que ¿cuál sería ese punto de la unidad de nosotros? Que una frase que retuiteó apenas llegó a la casa Andresito en nuestro grupo de community de WhatsApp, que la unidad no siempre no es igualdad. Y Pablo hacía énfasis que Pablo fue el que fue a predicar al judío, al gentil, y él decía que él se hacía al que fuera, que se hacía a él como al que fuera, contar de llevar esa unidad que era Jesucristo, ¿sí? Entonces Pablo no se dejó realmente desviar de estas situaciones. La pregunta mía es, ¿qué situación tú tienes en tu vida que te deje desviar del propósito y plan que tiene para tu vida? ¿Qué puede estar pasando en tu vida? Cosa peor que, bueno, uno dice, bueno, Jesucristo fue el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado en un hombre, ¿sí? Y uno dice, bueno, él lo soportó porque era el Hijo de Dios. Bueno, él estaba en una condición humana. Entonces, el otro referente al que de pronto nosotros decimos, no alcanzamos el nivel de Jesucristo, el otro referente, Pablo decía, sean como yo, sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Entonces yo le refiero ahora a Pablo. ¿Qué situación tan difícil puede usted estar viviendo hoy en día? En comparación con Pablo, ya hablamos que Jesucristo pues es el top, ¿sí? En comparación con Pablo, que puede hacer que usted desvíe sus ojos de lo que está planeando Dios para su vida, que no le permita a usted empezar a hacer unidad desde su familia. ¿Qué situación usted está viviendo? Póngala en comparación. El comercial decía, las comparaciones suelen ser odiosas, pero póngala en comparación con Pablo a ver qué puede estar pasando en su vida. De no ser así, ¿usted cree que la iglesia en ese entonces primitiva y los creyentes hubieran existido si no hubiese ese sentir de Pablo de predicar a Jesucristo como la unidad de la iglesia? Realmente yo creo que no. Yo creo que él, a pesar de la circunstancia en la que estaba metido, su fe, su ánimo y su fortaleza estaba presente en su identidad en Jesús. Y los invito a que tengan esa fe, ese ánimo y esa fortaleza, que nos identifiquemos plenamente en Jesús. Él les mandaba escritos, los visitaba, pero los visitaba con qué ánimo, con lo que estamos haciendo hoy acá, afianzando, confirmando, enseñando y hablando de una común unidad. Eso es lo que está haciendo la iglesia hoy en día. Esto es lo que nosotros deberíamos estar haciendo desde nuestra casa para llevarlo a otros lugares. Esta es la iglesia que realmente yo quiero hacer, una iglesia relevante, que impacte. Y relevante, les digo, no se trata en el performance, porque si ustedes miran por la cámara, ustedes se dan cuenta cómo estamos a gatas haciendo una producción, pero está saliendo para mí lo mejor. Para mí esto es espectacular hacerlo, ¿sí? Que llegaremos más lejos, sí, y si no, no importa, porque vamos a predicarles la palabra. No importa, ¿sí? Eso es lo importante, que todos avancemos. En verdad creemos que estamos, dice Efesios 2:6, que nosotros estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando dice juntamente habla de unidad, el Padre, el Hijo y usted. Yo le hago esta pregunta, ¿usted en verdad cree que están sentados en lugares celestiales?
Aunque su cuerpo esté presente en esta tierra, su espíritu es el que debe estar conectado en esos lugares celestiales, en esos lugares juntamente al Padre y al Hijo. ¿Usted se cree realmente esa palabra? ¿Sí? ¿Usted se ve en esos lugares celestiales? Y en la verdad yo quiero que entendamos que esos lugares celestiales son los que traen unidad. Aquí decía Pablo que en el versículo 1, tengo acá, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Y cuando estamos viendo esta palabra andar, yo la saqué aquí del griego, dice, en verdad creemos que estamos en la palabra original de andar es del griego parakaleo, parakaleo. Se escribe así con K, parakaleo, sin ninguna diferencia de parakaleo. Y significa que tú eres, en tu andar, en tu caminar, eres inspirado desde adentro para vivir la vida que Dios te diseñó. Entonces, cuando Pablo te dice a ti, mira como lo poderoso que es, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Pablo te está diciendo, déjate inspirar realmente por la identidad que Dios te dio, por el plan que Dios te dio. Imagínate Pablo diciendo en la cárcel: déjese inspirar por lo que Dios le puso adentro de usted. Déjese llevar hasta ese punto que usted sea guiado realmente por Él. Hasta sea consciente de la identidad y el valor que Dios definió en usted. Ninguna distracción o contradicción puede reducir su vida y más su identidad y que lo traspase a otra realidad. Esta realidad que vivimos es momentánea y pasajera. Estas tribulaciones que estamos pasando son pasajeras. Y la realidad máxima es que ustedes ya están en lugares celestiales. Dice vuestro llamamiento. Yo les dije que habían dos evocaciones a la palabra vocación y llamamiento. Ahí en esos del 1 al 6. Y dice vuestro llamamiento o vocación. También la extraje también del griego. Ya se las digo qué es. Dice que tu llamamiento no habla de tu llamado ministerial. Pablo no le está diciendo, acá dice, como es digno de tu vocación, ¿sí? Pero aquí Pablo no está haciendo referencia a su llamado ministerial. Aquí no le está haciendo Pablo referencia a su servicio o cuánto usted está involucrado en la iglesia. Aquí realmente la palabra original del griego es kaleo. Y dése cuenta, esto es poderoso porque es revelador. Dice que kaleo es que él te identifica con nombre propio y con apellido. Eso es vocación. Eso es identidad. ¿Y cuál es tu nombre? Que eres hijo. ¿Y cuál es el apellido que tú podrías ponerle? Hijo de Dios. Esa es la vocación a la que Pablo te ha llamado. La vocación es tu nombre y tu apellido con el cual Dios ya te conoce. Ya te conoce Dios con ese nombre y apellido. En el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y yo me puse en la tarea de buscar como 4 traducciones y cada vez que buscaba más traducciones me daba más cachetadas. Sí, porque vea como dice la versión, la Reina Valera: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La Nueva Versión Internacional dice: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. La Nueva Traducción Viviente dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y la Amplificada, que es la traducción del inglés, dice: con toda humildad, y entre paréntesis el comentario dice: abandonando la justicia propia. Con toda humildad, abandonando la justicia propia. Y mansedumbre. ¿Y qué dice mansedumbre? Manteniendo el dominio propio. Con paciencia, soportándose unos a otros, con un amor desinteresado. Esa traducción es... Y entonces parece que las palabras mansedumbre, ternura y paciencia fueran las fibras con las que usted fue creado. Estas son las fibras con las que usted fue creado: mansedumbre, ternura y paciencia. Y estas fibras son las que nos deberían, porque eso es un trabajo día a día, nos habilitarían a mostrar compasión por los demás en situaciones que parecieran imposibles de soportar, estando firmemente creyendo en que la unidad en Jesús nos va a ayudar a salir adelante. ¿Ok? En este versículo bíblico, dígame si no hay unidad.
Hay una perfecta unidad. Hay una perfecta manifestación del Hijo de Dios. ¿Ok? Así que bueno, es que me enredo con la tabla y con esto. Ok, sigamos. La palabra nos invita a que estemos alerta, despiertos, guardando algo muy importante. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. Una unidad en el Espíritu. Cuando tú y yo entendemos que la unidad de Jesucristo, nuestro espíritu fluye hacia un mismo sentir. Hablábamos que unidad no es igualdad, lo repito, y que esa unidad no es la que nos tiene que hacer a nosotros iguales en todo, en los gustos, en nuestra ropa, en nuestras diferentes maneras de actuar, sino que esa unidad es la que nos tiene que llevar hacia un mismo propósito, que es la unidad de Jesucristo, nuestra mayor revelación, pero que si estamos unidos en el Espíritu, tendremos esa igualdad, tendremos esa revelación acerca de Jesucristo. Y la palabra unidad viene también, estuve trabajando mucho palabras del griego, viene también de una palabra del griego que dice sundesmos. Sundesmos. La próxima vez yo le traigo para anotar allá. Sundesmos. Y la derivan de dos palabras. Sun, que dice unión, y la hace una relación como una amalgama, que es lo que pasa en el matrimonio. Es la mejor comparación. ¿Sí? Esa unidad es una amalgama que es como un acuerdo en el matrimonio. Y la siguiente palabra dice sun, denota unión, perdón, sun era denotar unión, y deo, de sundeos, dice que es como el altar y el acuerdo y la amalgama que se hace en el matrimonio. Pero ¿qué traería esa unidad a su vida? Y esto podríamos predicarlo y decir, ¿cómo está su matrimonio en esta unidad? ¿Qué traería ese matrimonio, esa unidad? Dice el 3, que solícitos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si usted está en unidad en su matrimonio, lo que tiene que haber es un vínculo perfecto de paz. Clave para la iglesia. Si nosotros estamos unidos acá en una misma unidad en el Espíritu, deberíamos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿qué dice la palabra paz? Que viene del significado eirene, y significa paz, restablecer a uno. Y dice que, en resumen de esa palabra, dice que es un lugar de gozo inefable entre amigos. ¿Lo vivimos acá en nuestra comunidad? ¿Vivimos este gozo inefable entre amigos? Esa es la derivación del griego, un gozo inefable. Y yo dije, pues bueno, yo sé que vienen muchachos jóvenes, muchachos que de pronto no entienden qué es una palabra inefable, y la palabra inefable dice que no se puede explicar, que no se puede describir con palabras, porque generalmente tiene cualidades grandísimas de una sutileza muy grande y de mucha difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que esa palabra inefable es la paz que debería estar gobernando también en nuestra vida acá y en su casa. Una paz inefable, una paz inexplicable, una paz que usted la dice, pero que a veces no tenemos cómo hacerla entender a los demás. ¿Ok? También nos dice la palabra en estos cortos versículos que un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una vez más nos habla de la vocación. Y recuerde que esa vocación no es el llamado suyo. Esa vocación es que Dios ya sabe tu nombre y tu apellido. Y esa es la posición tuya de hijo de Dios amado. Esa es la vocación a la que tú has sido llamado. Olvídate del resto de servicios, de involucrarse, de congregarnos fielmente, porque si no el Señor no nos ama. No, la vocación es que ya eres hijo amado. Hijo amado. ¿Listo? Ok, entonces hay solamente un cuerpo y un espíritu. Hay una unidad entre los dos. Ahora, tú y yo estamos en Jesús, somos inseparables cuando permanecemos en esa misma esperanza, en esa misma unidad de cuerpo y espíritu. Hablamos de vocación también del griego kaleos, que hablamos que era hijo o hija de Dios. Y la común unidad a la que hemos llegado por estar en Jesús unidos es que realmente vivimos una fe, pero es una fe en dos vías. No es solamente lo que tú crees de Dios, eso es una fe, lo que le creo a Dios, eso es fe, pero no es solamente esa fe que va hacia allá, la fe de que yo le creo a Dios, qué le creo a Dios, de qué manera le creo a Dios, sino la verdadera y poderosa fe es la que viene de Dios hacia nosotros. ¿Quién diría que Dios puede tener fe en nosotros? Pues te voy a decir esto.
Lo realmente importante de esta fe, que es la que viene, es que Dios cree. ¿Qué es lo que Dios cree de cada uno de nosotros? ¿Tú qué crees que cree Dios de ti? Ok, y yo tengo aquí resaltado como con 4, dice, pero, lastimosamente nuestra fe no siempre define a Dios. Nuestra fe no siempre define a Dios. Se los voy a decir por qué. Porque nosotros hemos sido a veces mal adoctrinados, hemos sido mal enseñados, hemos sido, en nuestra rebeldía hemos tenido de pronto malas interpretaciones de la palabra, y eso hace que nosotros creamos y veamos a Dios de la manera en que nos lo enseñaron, como un Dios castigador, como un Dios que demanda de ti aún más cosas, como un Dios que te dice a ti, obedece, 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 como un Dios que te dice a ti, involúcrate, 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 ¿sí? Así nos lo enseñaron. Y esa fe a veces no es la correcta de cómo nosotros le creemos a Dios. Realmente vemos a Dios de la manera que nos enseñaron, y lo más triste no es de la manera como nos enseñaron, sino eso aplica para nuestros hijos, de la manera como nos modelaron a ese Dios. Porque muchas veces sin que no sé, X persona hable algo de Dios, con su ejemplo, ahí nos está modelando a Dios. ¿Cómo nos modelaron a Dios realmente? ¿Y cómo estás tú modelando a Dios en tu casa? ¿Cómo tú estás modelando a Jesús en tu vida y en tu casa? ¿Ok? Tengo otro pero que dice, pero su fe, la fe realmente de Dios es la que nos define. La fe de Dios es la que te define. Y Jesús es lo que Dios cree. Y si tú estás incrustado en Jesús, es lo que te define realmente a ti. ¿Ok? Ahora, ¿estamos claros en que hay un solo Dios? ¿Estamos claros? ¿Listo? Estos versículos de Efesios nos denotan unidad para entrar a lo de edificar a los santos, ¿ok? Y la unidad, lo que les pregunto, estamos claros que hay un solo Dios, que en Él permanece el universo sostenido por su palabra, ¿sí? Que en Él está la verdadera común unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ustedes. Entonces les leo Hechos 17, 24, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, linaje suyo somos. Esto te tiene que llevar a que en Él no hay ausencia, en Él no hay abandono, en Él siempre está representado el todo, y tú estás representado ahí. En Él no hay abandono, entiéndalo de esta manera. En Él, como veíamos ayer, en Él tú no puedes ver un padre que es el jefe, en Él no puedes ver un padre que es el padrastro, sino en Él puedes ver un padre en el cual tú puedes llamarlo padre y tú eres el hijo amado. Esa es tu vocación, lo reitero una vez más. Y ya terminando el tiempo, saltamos al versículo 7, porque yo les leí hasta el 6. Pero ese versículo 7 nos da un preámbulo poderoso a la gracia, porque dice el 7, pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La común unidad en tu casa, en tu trabajo, aunque a veces sea difícil relacionarnos con nuestros compañeros de trabajo. No te puedo decir que sea difícil relacionarte con tu esposa, con tus hijos, ¿no? O sea, eso seríamos conchas, ¿sí? Pero la comunidad que puede existir entre tu esposa, tu esposo y tus hijos te tiene que abrir una dimensión poderosa de la gracia y la verdad. ¿A qué voy con esto? No es primero la común unidad, sino que es primero la gracia. Pero cuando tú entiendes algo de la gracia y empiezas a tener comunidad, el espectro de la gracia se te abre, porque tú aprendes a fluir y andar en gracia, así como lo hizo Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la común unidad en Cristo da dimensión poderosa a la gracia y a la verdad, pero no solamente da ese entendimiento y esa dimensión poderosa, sino que esa común unidad en Cristo definirá tu valor como individuo y tu identidad como hijo, la vocación del llamado. ¿Ok? Listo, muchachos. Espero ha sido claro. Espero que entendamos. Vamos a seguir hablando de unidad por mucho más tiempo, yo creo.
Y cada prédica va a tener que ver unidad. Así hablemos del Padre o del Hijo, del Espíritu Santo, todo va a tener que ver con unidad. Y espero que esto se afiance en sus corazones. Unidad va unido a la identidad, unidad va unido a la relación, unidad va unido a la gracia. Todo esto es un complemento grande de lo que estamos sembrando en el corazón de ustedes. Y este ADN, nuestra misión, visión, nuestros objetivos, ustedes tienen que impregnarse de tal manera que entre ustedes sean edificados en eso mismo, pero que cuando llegue una persona nueva, ustedes puedan edificarlos a ellos también en esto. ¿Listo? Ok, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra poderosa que tú me has permitido compartir. Yo te pido que tu espíritu esté trabajando en el corazón de aquellos que la están recibiendo, Señor, que la sepan sembrar, que la sepan regar, Señor, que la sepan abonar, Padre poderoso, para que dé un fruto en abundancia, Dios. Gracias por hablarnos de unidad. Gracias porque la perfecta unidad fue el Hijo, fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora yo, Señor, que pertenezco al cuerpo de Cristo, Señor. Revélanos aún más poderosamente esto, Señor. Revélanos, Padre poderoso, cómo puedo operar de la unidad de mi casa a la unidad de la iglesia y a la unidad de la sociedad, Señor. Ayúdame a llevar tu palabra a aquellos lugares que están necesitando, Señor. Hemos entendido que un hogar dividido, una ciudad dividida, Señor, no prosperará. Y lo vemos en las naciones, cómo se dividen por partidos políticos. Naciones que están en derrota, Señor, que están quebradas. Vemos que la unidad del enemigo está, la división del enemigo está operando allí, Señor. Ayúdanos a restaurar valores, Señor, en las familias, Padre poderoso. Empezar por lo pequeño para ir a lo grande, Señor. Doy gracias por las personas que están acá. Doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Doy gracias, Padre poderoso, por las familias y la unidad que aquí está creciendo y floreciendo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú vendrás a hacer. En el nombre de Jesús terminamos con una adoración.